Estamos en contacto con Andrés Guzmán Escobari, él es analista en asuntos internacionales. Andrés, muy buenas tardes, gracias por aceptar este llamado de Hermol. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. A ver, Andrés, esto funciona como en el ámbito internacional. La Corte Penal Internacional ha dicho Vladimir Putin debe ser arrestado por crímenes de guerra en el marco de la invasión que lanzó contra Ucrania. ¿Eso es posible? ¿Vladimir Putin no va a poder salir de territorio ruso? Explícanos un poquito. Bueno, Rusia no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí ahora se abre un debate jurídico sobre si realmente existe esta jurisdicción, es aplicable o no lo es, porque también hay otra corriente que dice que lo que se hace en un territorio de un Estado parte de la Corte Penal Internacional como Ucrania, eh, o sea, es decir, los crímenes que se cometen en ese territorio, eh, sí generan una responsabilidad para los perpetradores, sea cual sea su nacionalidad y sea cual sea además su autoridad, ¿no? Su cargo. Uh -huh. Entonces, ya ha ocurrido esto antes, justamente por el tema de Afganistán, cuando se hablaba de enjuiciar a George Bush, al presidente de Estados Unidos en ese momento, por los crímenes de guerra cometidos en el territorio afgano, ¿no? Entonces ahora se repite esto y claro, difícilmente vamos a llegar o vamos a ver a Vladimir Putin tras las rejas, pero sí va a haber un efecto político muy fuerte. Esto va a desgastar sin duda la imagen de Rusia y del mismo presidente Vladimir Putin, sobre todo porque las acusaciones que ya venían de hace varios meses de parte de Ucrania son bastante graves, ¿no? Son Uh -huh. terribles. El tema de las deportaciones ilegales de niños forzadas y otros crímenes de guerra que se han cometido. Entonces ahora ya es esto, es un juicio que se había iniciado hace unos meses y que ahora ya tiene esta orden de arresto que se puede ampliar además, ¿no? A otros casos se puede introducir más elementos de crímenes de guerra que sin duda los hay, porque se han cometido muchísimos crímenes de guerra en Bucha, en Mariupol y en otras ciudades de Ucrania, donde se han cometido gravísimos crímenes. Entonces, me parece que estamos viendo el inicio de un proceso que va a dar mucho que hablar y que va a tener un efecto más que práctico en el sentido de un arresto, va a ser un efecto político. Uh -huh. Claro, por supuesto, pero han habido algunos antecedentes. Estoy recordando, no sé si ha pasado por la Corte Penal Internacional, pero el caso de Ceausescu, el dictador rumano que fue perseguido y fue detenido. ¿Hay algún antecedente, además de ese, si es que se está dentro del caso de la Corte Penal Internacional? Efectivamente, además del que mencionas, hay un caso que viene a ser, digamos que, muy ejemplarizador para esto, porque se trata de el expresidente de Sudán, Omar Ah, sí. al-Bashir, quien, estando en funciones, fue igualmente acusado por la corte de haber cometido genocidio. Y durante su gestión, cuando él estaba en el poder, no pudo ser arrestado, pero apenas terminó, concluyó su mandato y dejó de ser presidente, fue entregado a la justicia, ¿no? O sea, es decir, al final de cuentas tuvo que rendir cuentas, aunque bueno, hubo un proceso en el que al final no se lo juzgó en La Haya, sino en Sudán, Uh -huh. y después hubo muchos retrasos por la pandemia, pero bueno, la cosa es que todo esto, este ejemplo que nos deja Sudán, nos hace pensar o me hace pensar a mí que posiblemente esto va a propiciar o a incentivar a Putin a quedarse en el poder. Él se va a aferrar al poder porque sabe que si deja de ser presidente va a ser más fácil que lo arresten, ¿no? Entonces, es grave esto porque Putin ya está contra las cuerdas. Putin ya ha sufrido muchas derrotas en el campo de batalla.
y no ha visto cómo salir del entuerto en el que se ha metido. Entonces, ahora se le está cerrando además más puertas, se lo está arrinconando con todas estas medidas y lamentablemente no le va a quedar otra salida que hacer uso de las armas nucleares posiblemente o cualquier otra medida muy alocada, ¿no? Mm. Como atacar a un país de la OTAN o bueno, hacer algo que definitivamente todos nos vayamos a arrepentir. Entonces, lo que veo peligroso es que cada vez Putin está más acorralado, está más humillado, además por los resultados de la guerra, y estas cosas definitivamente no ayudan porque no le dan una vía de salida, no le dan una, una forma de escape, que sería la única manera de reducir o de parar la matanza que ahora está en curso en Ucrania. Mm. Entonces, también tiene un lado que no me parece el más inteligente desde el punto de vista estratégico, porque estas cosas no se están coordinando, ¿no? Sino que son presiones que se lanzan de uno y del otro lado y que al final pueden terminar muy mal. Mm. Andrés, tengo que ir una pausa y retornamos cuando esto pase para seguir hablando sobre este tema. Claro que sí. Ya regresamos con La Tarde en Directo. Ahora tenemos disponible el bono BCB Directo, una alternativa fácil, rápida y segura de inversión. Con un rendimiento de 6,10% un plazo de 6 meses, 6,70% a un año y 6,95% a un año y medio. Cada bono tiene un valor de 1.000 bolivianos y puedes comprar hasta 200 bonos. Puedes adquirirlo a nivel nacional, en todas las agencias de Banco Unión, Diaconía y en el Banco Central de Bolivia. También por nuestra página web y con el código QR BCB Bolivia. No pierdas la oportunidad de adquirir tu bono BCB Directo, con grandes beneficios. Invierte, sé uno más de los beneficiarios. La cita con los mejores clásicos de todos los tiempos en Dimensión Clásica. Una cita con la música que nunca pasa de moda. En viernes de 21 a 24 horas llega Dimensión Clásica por Herbol 100.9 FM. Los esperamos. Estamos presentando La Tarde en Directo. En instantes, Herbol Noticias de la Hora y luego la red de radios mineras. Las historias son distintas, la alegría semejante. Cuando tienes quien te apoye, siempre sales adelante. El respaldo de tu banco, la confianza es importante. Solidez en el camino, el consejo motivante. El trabajo, el corazón, la pasión perseverante. Retomemos nuestros sueños, que la vida es un instante. Sigamos juntos construyendo historias. 117 años de confianza y solidez. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI. Radio La Misión es Herbol en Guarayos. Volvemos con La Tarde en Directo. Bien, estamos conversando con Andrés Guzmán Escobar, él es analista en asuntos internacionales. Estamos hablando sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Andrés, tú me decías que ocurrió un caso similar en Sudán, con el que era presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Ahí hay que decir que hubo una guerra entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, que terminó en la división de ese país. Y ahora es Sudán del Norte y Sudán del Sur, dos países distintos, pero la guerra continúa en Sudán del Sur. En fin, todo esto que es la política internacional. Pero también me citabas que en Afganistán George Bush estuvo a punto de ser también capturado o con el pedido de arresto de la Corte Penal Internacional.
cosa que nunca sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, en este caso, por ejemplo, el de Bush, deja de ser presidente, ya no corre o son distintos casos? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, en el caso de Afganistán, nunca se llevó, no se llegó a iniciar el proceso, siquiera, ¿no? Es decir, nunca se llegó a este punto que es ya una orden de arresto, ¿no? En el que obviamente ya se ha avanzado bastante en el proceso. En el caso de Bush, simplemente hubo una discusión, por eso yo lo comentaba, porque es el mismo debate jurídico respecto a si aplica o no la jurisdicción de la Corte a estados, a países que no son miembros del Estatuto de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, los países miembros del Estatuto de Roma efectivamente están obligados a ejecutar y a cumplir lo que establece la Corte Penal Internacional. Pero como Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni la India, ni Pakistán son parte del Estatuto de Roma, entonces se supone que a ellos no les aplica, no están obligados a cumplir. Ahora bien, la discusión está en que hay una corriente jurídica que dice que todos los crímenes que se cometan en un Estado miembro, en este caso en Ucrania, sí son o sí generan responsabilidad para los perpetradores de ese crimen, ¿no? Sean quien sean, de donde vengan, cualquiera sea su nacionalidad, ¿no? Entonces, sí aplicaría en este caso la jurisdicción de la Corte, si es que lo entendemos así, porque se ha cometido crímenes en un estado parte del Estatuto de Roma, que es Ucrania, y que además Ucrania ha solicitado esto en su condición específica de relación con el Estatuto de Roma, aplicando el artículo 12, ¿no? Que establece esto, ¿no? De que se puede hacer esto. Y obviamente la Corte ha verificado que eso efectivamente es posible y que hay elementos para considerar que Vladimir Putin, tiene responsabilidad en los crímenes cometidos en Ucrania. Y se refieren específicamente a la deportación ilegal de niños cometidos durante los primeros meses de la guerra. La revisión de lo que ha pasado después en Bucha, en Mariupol y otras ciudades de Ucrania, seguramente van a ampliar el caso, es decir, se va a sumar más acusaciones en contra de Putin que lo van a complicar aún más, ¿no? Entonces, hay todo un debate, hay todo un caso que, tomando en cuenta los antecedentes y otros casos, nos hacen entender que la cosa, bueno, va a dar para largo, sin duda esto se va a sumar, va a ser un proceso difícil, pero muy difícilmente vamos a ver que arresten a Putin, porque también obviamente él tiene su inmunidad, se va a cuidar mucho, naturalmente va a procurar no exponerse, porque así siempre lo ha hecho, y no vamos a poder ver que arresten a Putin, al menos en el corto plazo, y menos aún mientras él siga siendo presidente. Esto hace pensar que entonces este tipo de decisiones pueden ser algo que solamente es simbólico, ¿no? Simbólico hasta cierta parte, hasta cierto punto, pero también tiene, como te decía, un efecto político que no es simbólico, que genera un desgaste importante para Rusia, que genera un desgaste para el mismo presidente, y también no solo en su imagen internacional, sino en su imagen interna, ¿no? Porque Putin tiene que explicar a su población todo lo que está pasando, los resultados de la guerra y la situación económica en la que se encuentra Rusia, que es muy complicada por efecto de la guerra. Entonces, cada vez más hay cuestionamientos dentro de Rusia, hay malestar sin duda, que claro, es reprimido, que hasta ahora ha sido contenido, pero que este tipo de cosas también le suman a eso, ¿no? Entonces, para Putin cada vez va a ser más difícil explicar y sustentarse dentro de Rusia y poder salir airoso cuando tiene tanta presión, ¿no? Tanta presión internacional desde tantos
flancos, y eso también es lo preocupante, como te decía al principio, ¿no? Cuanto más se le cierran las posibilidades, más probable es que Putin salga con una medida alocada. más alocada, ¿no? Como usar armas nucleares o atacar a un país de la OTAN que podría ya desatar la Tercera Guerra Mundial. Ahí hay que tocar siempre madera, Andrés. Ahora Putin no va a poder moverse de territorio ruso, ¿no? Estaba leyendo que va a hablar pronto con su par chino, pero sin salir del territorio ruso, porque sería, bueno, ahora no puede pasar por el espacio aéreo de Europa y de muchos países en el mundo, así que se va a quedar ahí en Rusia, ¿no? Efectivamente, y dudo mucho que se anime a salir de Rusia, y si lo hace, No. va a ser a algún país que le garantice, ¿no? Todo su, su seguridad totalmente, ¿no? Por ejemplo, si viniera a Bolivia, nosotros tendríamos que aplicar el Estatuto de Roma, porque Bolivia es parte Claro. de ese acuerdo. Somos parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, esta orden de captura tendría que ser ejecutada por la policía boliviana en caso de que Vladimir Putin ingresara a nuestro territorio, ¿no? Obviamente es algo que no va a ocurrir, pero Sí, para poner el ejemplo, ¿no? exacto. Y así en muchísimos países, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional es una corte que tiene muchísimos miembros. Ahora, claro, no es todo el mundo, hay muchos países que no están, como te decía, algunos porque se quieren salvar de lo que puede ser una acusación o un juicio, ¿no? Y otros porque sencillamente no les interesa ser parte. Pero bueno, también es un tema que dentro de la Corte se juega la imagen, ¿no? de qué es lo que ha hecho hasta ahora la Corte, porque ha sido una Corte acusada de solo encargarse de los gobiernos de África, ¿no? Ha procesado a muchísimos mandatarios y exmandatarios de África, y por eso se le dice que es la Corte africana, ¿no? Y muy pocos de otros países han caído ahí. Entre los pocos que podríamos citar están, por ejemplo, de Irak, Saddam Hussein, de Serbia, Milosevic, ¿no? Que fueron condenados a muerte, ¿no? A la horca. Sí. Y entonces, bueno, esos son los presidentes que han caído ahí, pero en general y la gran mayoría son presidentes de África. Bien, Andrés, no me queda más tiempo. Te agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora. No, a ti las gracias, José Luis, un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, y nosotros tenemos que despedirnos porque ya llega el programa de la Red de Radios Mineras. Hasta el lunes, el domingo, feliz Día del Padre. Prediquen con el ejemplo, papás. Eso es lo mejor que se puede hacer. La Red Herbol presentó La tarde en directo. La Tarde en Directo. La